Hoy visita el Garaje Tech Miguel Ángel Román, que es el cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial. Hemos hablado de un montón de cosas, pero entre ellas hemos hablado de cómo formarte en inteligencia artificial, qué tipo de proyectos están realizando las pymes en España en inteligencia artificial, hemos hablado de agentes de inteligencia artificial y hemos hablado de robótica. Lo importante es que lo hemos hecho con serenidad, ¿no? Sin caer en las wishful thinking que muchas veces caemos cuando hablamos de inteligencia artificial. Creo que es un punto de entrada fantástico para entender los cambios que nos vienen, muy positivo, y os invito a todos a disfrutar de esta charla con Miguel Ángel. Bienvenidos al Garaje Tech. En el Garaje ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido, Muy bien. Bienvenido a Palma, bienvenido a Mallorca. Y antes de empezar a entrar un poco más en temas muy concretos que tenemos ya muy preparados para hablar contigo, queríamos que te introdujeras, ¿no? Que nos dijeras un poco quién eres, que nos hables del instituto y cómo has llegado hasta aquí. Muy bien, pues nada, yo soy ingeniero de telecomunicaciones y de informática y siempre, pues como todo ingeniero, me ha gustado abrir las cosas para ver cómo funcionan. Y desde 2019, bueno, mucho antes, pero en 2019 fundamos el Instituto de Inteligencia Artificial porque empezamos a ver pues todos estos cambios de la inteligencia artificial y todas estas nuevas formas digamos, de hacer software y de hacer aplicaciones nuevas. Y nos parecía sorprendente, nos parecía algo increíble que iba a cambiar, como hemos visto posteriormente, iba a cambiar todo, ¿no? La forma de trabajar en las empresas. Entonces montamos el Instituto de Inteligencia Artificial pues, para traer todo este conocimiento a las empresas y demostrar, ¿no? El valor que esto podía dar y cómo podía cambiar, ¿no? Y diferenciar a las empresas. Entonces siempre he sido una persona muy curiosa. Y pues cuando llegó la inteligencia artificial pues no pude hacer otra cosa que tirarme, entenderla bien y tratar también de difundirla, ¿no? Y de explicarlo a los demás. Ahora hablaremos un poco más de lo que significa formar a la gente de inteligencia artificial en un campo que es, por decirlo suavemente, cambiante, ¿no? Uh-huh. Pero para los que estamos quizá más cerca de este mundo, has dicho una fecha que dice mucho, 2019. Uh-huh. Esto es antes de toda la explosión, ¿no? Sí, sí. Yo empecé en 2020. Claro. Que también es 2 años, 1 año y pico antes de toda la explosión. Ya estaba GPT-2, Sí. pero empiezas antes de la explosión de la IA generativa. Entonces, ¿qué tecnología dentro de la inteligencia artificial, que hay un montón de ramas, ¿no? Sí. Es la que despierta este interés tuyo porque no podía ser ChatGPT todavía? Claro, claro. En ese momento era la visión, ¿no? Que las máquinas pudieran ver. Esto ahora nos parece algo normal, pero que las máquinas pudieran ver era algo que hasta ahora no se podía conseguir, ¿no? Las máquinas, los algoritmos de visión, pues para detectar si había una persona o no, para temas de seguridad, etcétera, eran muy rudimentarios y funcionaban muy mal. Entonces, a partir de 2012 se empieza a ver cómo las redes neuronales permiten a las máquinas ver. Y esto, claro, ya es un cambio enorme y por eso se pensaba que la conducción autónoma estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque, claro, si las máquinas pueden ver, ¿qué más les faltan para llevar un coche, ¿no? Pues muchas más, ¿no? Pero en ese momento... Un par de cositas, sí. En ese momento se pensaba ya que eso era suficiente. Y la verdad es que eso es lo que me empezó a explotar la cabeza, ¿no? El ver que una máquina pudiera entender que en su entorno había un coche, había una señal de tráfico, etcétera. Porque, claro, yo hasta ese momento pues podía explicar todas las aplicaciones que yo veía, las podía explicar, ¿no? Pero cuando empecé a ver las de inteligencia artificial, pues me costaba entender cómo era posible que una máquina pudiera hacer eso, ¿no? Entonces, ahí me empecé a interesar por la inteligencia artificial, sobre todo por los temas de visión, y los temas de lenguaje todavía eran pues, muy, muy rudimentarios, no funcionaban bien, de hecho, pero sí que había un montón de aplicaciones, aparte de visión, pues todas las que tienen que ver con los datos, con las analíticas, etcétera, que se podían hacer con inteligencia artificial, temas de predicción, etcétera, y el potencial era enorme, ¿no? Porque habíamos descubierto una nueva forma de hacer software y de hacer aplicaciones o de automatizar tareas, ¿no? Es súper curioso que lo ciegos que estamos la mayoría a la cantidad de inteligencia artificial que existe a nuestro alrededor, ¿no? Ahora parece que somos muy conscientes de ChatGPT, etcétera, pero lo que hablas tú, yo antes de dedicarme antes de montar todo es data y dedicarme al mundo de los datos, yo me encargaba de poner en producción materiales para hacer cerámica, Uh-huh. para hacer azulejos. Sí. Entonces tenía que implementar pues, tintas, esmaltes, etcétera. Y recuerdo estar pero yo estaba en Pakistán muchas veces, estaba en Irán, irme a Pakistán y ver que al final de la línea de producción, hay una cámara que mira cada azulejo que pasa y detecta los errores, ¿no? Uh-huh. Y muchos años después decir, ostras, esto era machine learning.
En Pakistán, en el final de una línea, había una cámara identificando los defectos que habían en el azulejo y descartando aquellos que no pasaban una calidad X, ¿no? Digo, ostras, es que está en todas partes. Más allá de lo que vivimos ahora, que utilizamos como herramienta de soporte y de apoyo, es una barbaridad la de sitios en los que está y no somos conscientes de que está, ¿no? Sí, desde luego. Probablemente dependiendo del año donde tuvieras esto, sería un machine learning pues más primitivo, ¿no? Lo era más o primitivo. Algo más avanzado, Más ¿no? Como primitivo. los sistemas de ahora, ¿no? Probablemente en ese momento, pues como los azulejos todos eran más o menos iguales, se detectaban las zonas, trozo a trozo, etcétera. No, ahora con un modelo de inteligencia artificial prácticamente ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Igual que con los modelos de lenguaje hoy en día ya estamos haciendo cosas pues de programación, de cualquier cosa que antes requería pues un profesional, ¿no? Ahora un modelo de lenguaje ya es capaz de hacerlo, ¿no? Ya es capaz de hacer muchas cosas. Por ejemplo, editar una imagen. Ya no abres el Photoshop para editar una imagen o quitar el background o lo que sea, ¿no? Ya vas directamente a ChatGPT y esto es un poco la tendencia, ¿no? Que estos modelos de lenguaje dejen de ser modelos de lenguaje, sino sean modelos para hacer tareas genéricas, ¿no? Y utilizando el lenguaje como interfaz de comunicación, más que el modelo en sí sea capaz de escupir lenguaje, ¿no? Sino que sea pues una forma de hacer tareas de forma genérica, ¿no? Y sin tener que aprender interfaces, menús, teclado, ratón, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el cambio de paradigma más importante que está trayendo la inteligencia artificial, es nuestra relación con las máquinas a través del lenguaje. Y has dicho que, bueno, y creaste un instituto de inteligencia artificial, ¿no? Sí. En el 2019. ¿Cómo pasás? O sea, ¿qué es lo que sucede entre medio? ¿Cuál fue tu experiencia con la IA que dijiste, acá hay un montón de oportunidad, que esto va a explotar? ¿En tu trabajo utilizabas la IA? ¿En qué momento decís, bueno, vamos a hacer un instituto, vamos a formar gente? Sí. ¿Qué es lo que pasó ahí entre medio? Sí, justo en mi trabajo empezamos a montar un departamento de inteligencia artificial en la empresa donde yo trabajaba y claro, ahí nos dimos cuenta de la falta de conocimiento que había en las empresas y de know-how, ¿no? Para primero preparar, digamos, todos los datos para poder hacer aplicaciones de inteligencia artificial sobre los mismos y luego entender realmente qué es la inteligencia y qué no es, ¿no? Porque obviamente, pues si atiendes a los medios de comunicación, pues muchas veces la información es un poco confusa, ¿no? En cuanto a lo que puede hacer la inteligencia artificial realmente. Entonces, vimos la necesidad de transmitir todo este conocimiento a las empresas para que la pudieran aprovechar lo antes posible, ¿no? Y como una forma de diferenciación también, o una oportunidad, digamos, para España, por ejemplo, de que nuestro tejido empresarial pudiera pues subirse al carro de la inteligencia artificial lo antes posible, ¿no? ¿Y qué es la inteligencia y qué no es? Para alguien que no sabe. Bueno, pues cuando hablamos de inteligencia artificial nos tenemos que enfocar en las dos palabras, en inteligencia y en artificial, ¿no? La palabra artificial, el adjetivo, ¿no? Ya nos está dando mucha información, nos está diciendo que no es nuestra inteligencia, ¿vale? Y muchas veces la gente se confunde y se olvida de la palabra artificial, ¿no? La inteligencia artificial realmente es, nosotros decimos que son las alas, es el Red Bull del software porque le da alas, ¿no? La inteligencia artificial es software, ¿vale? Lo que pasa es que es una forma de hacer software que le permite dar un salto en capacidades. Es decir, antes hemos hablado de ver, ¿no? Las máquinas antes no podían ver, o podían ver muy mal, ¿no? Con muchos problemas. Ahora con la inteligencia artificial pueden ver perfectamente lo que hay en una escena. Entonces eso abre un montón de posibilidades. Ahora las máquinas pueden ver, pues la conducción autónoma pues está más cerca, ¿vale? Aunque está más cerca que antes, aunque todavía no haya llegado. Bueno, en algunas ciudades ya sabemos que está, ¿no? Pues igual que ver, pues existen otro tipo de capacidades que requieren procesamiento de grandes cantidades de datos, ya sea de vídeo, de texto, cualquier tipo de información, que ahora las máquinas tienen esa capacidad de hacerlo gracias a la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial son una serie de tecnologías que han existido siempre, pero ahora se han dado, digamos, tres características fundamentales, ¿no? La primera es que gracias a Internet tenemos muchísimos datos en crudo que nos permiten entrenar estos modelos y dotarle de estas capacidades. Tenemos también las GPUs, ¿no? Las famosas GPUs de NVIDIA, ¿no? Que por eso NVIDIA es una de las empresas pues, más capitalizadas del planeta, ahora no tanto, con todo el crash de bursátil, pero ¿por qué? Pues porque justo hacía unas tarjetas gráficas que se utilizaban para juegos, ¿no? Que resulta que tienen
una capacidad para hacer unos cálculos que vienen muy bien también para las redes neuronales, ¿no? Entonces, han sido inteligentes para dar el salto, cambiar directamente y preparar su hardware para la inteligencia artificial y bueno, no dan abasto de la verdad demanda que les han que tienen. tocado 3 loterías, ¿eh? Porque también recuerdo todo el tema del minado, que también iba muy bien para minado. Claro. Y entraron como locos en el mercado de la minería de criptomonedas, etcétera. Tampoco había tarjetas gráficas en el mercado. Luego les ha llegado la ola de la inteligencia artificial. Se han hecho un producto que parece un comodín. Sí, exacto. O sea, han hecho un producto que inicialmente era para juegos, pero han sido inteligentes para, digamos, dotarle de la posibilidad de que pueda hacer cualquier aplicación que requiera mucha capacidad de cómputo, muchos cálculos, ¿no? Y luego la tercera cosa que ha sido muy importante ha sido el talento, ¿no? En las universidades estos sistemas se están estudiando desde hace mucho tiempo y hay personas que creían en esto cuando nadie creía, ¿no? Estoy hablando yo recuerdo mi proyecto fin de carrera en el año 2000. Era sobre redes neuronales, pero eran redes neuronales pues muy pequeñas, ¿no? Para hacer tareas muy sencillas de clasificación, etcétera. Entonces, todo ese talento, todas esas personas que digas ahora muy pequeñas, que en aquel momento decíamos, ostras, qué grande es esto, Claro, en ese momento ahora llamamos muy pequeñas, Exacto, ahora son ridículas, ¿no? Pero en ese momento era lo que se podía hacer, ¿no? Con los ordenadores que había en esa época. Entonces, todo ese talento que ha seguido apostando por redes neuronales cuando todo el mundo decía, pero si eso se ha demostrado que no funciona, ese talento son los que ahora son pues la gente más importante en inteligencia artificial, que está en Meta, por ejemplo, Yann LeCun, o Geoffrey Hinton, en fin, todos los que han acabado en empresas pues como Google, etcétera, impulsando toda esta tecnología, porque tenían un conocimiento y confiaron en él y hasta que por fin se dieron las otras dos circunstancias, ¿no? El tema de las GPUs y los datos. Datos y cómputo. Exacto. Volvamos al instituto, ¿no? Sí. A la faceta esa más de formación que viste una necesidad y está descubriendo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una persona para formarse en inteligencia artificial en el 2025? ¿Qué 4 cosas necesita empezar a aprender para desenvolverse con soltura en este mundo en el que la inteligencia artificial está cada vez más presente y en todas partes? Y que todos están con miedo de que van a ser reemplazados, ¿no? El Claro. típico miedo que ves en la mayoría de personas, que también es un poco de falta de información, entiendo yo. ¿Tú cómo lo vivís? O sea, ¿qué recomendarías a los profesionales? Bueno, lo primero es dejar de ver los medios de comunicación para informarse sobre la inteligencia artificial. Claro. Eso es lo más importante, ¿no? Paso cero, ¿no? Porque si no, obviamente... Deja de desinformarte, ¿no? Bueno, no es desinformación, pero sí que es información exagerada y que da una visión pues que no está cercana a la realidad. Es una visión más casi de ciencia ficción, diría yo, ¿no? Eso es lo primero. Y luego hay que entender la tecnología, entender que esto es una herramienta, ¿vale? No es ninguna entidad, ningún ser consciente, ninguna cosa que estamos creando como si fuera un alien. Es decir, esto es una herramienta, ¿vale? Una herramienta muy potente que, como he dicho antes, permite al software dar un salto en las capacidades, en lo que se puede hacer. Y eso pues abre un montón de cosas que ahora se pueden automatizar y que antes no, ¿vale? Entonces, ¿eso qué va a implicar? Pues que poco a poco tareas más rutinarias van a ser reemplazadas por la IA, pero poco a poco, al ritmo en el que la sociedad lo pueda absorber, ¿no? Entonces, hay que entender eso y para entender eso hay que conocer lo que hay por debajo. Hay que conocer la tecnología. Yo creo que hoy en día todo el mundo conocemos Internet, conocemos los móviles porque somos usuarios, pero el problema con la inteligencia artificial es que somos usuarios pasivos de la inteligencia artificial. Solo vemos la entrada y la salida y no vemos lo que hay por dentro porque no lo entendemos, ¿no? Y yo creo que hace falta un poco más de formación para entender qué hay dentro, qué hay detrás de todo esto, entender que solo es una herramienta y entender cuáles son sus limitaciones. Esto es casi más importante que entender lo que es, ¿no? Dónde están los límites, qué puede hacer y qué no. Mi equipo de consultores, hemos hablado varias veces de este tema, ¿no? Y siempre me han dicho que una de las principales barreras que tienen para la adopción y la aceptación de la inteligencia artificial es la cultura que viene de antes del caso de uso, ¿no? Que heredamos del mundo IT, software, oye, tráeme ejemplos de lo que se puede hacer. Entonces, traes el ejemplo A, B, C y D. Entonces, si el cliente, la empresa, etcétera, el que está intentando aprender y entender lo que se puede hacer, no ve su caso de uso representado en esos 3 ejemplos, descarta la ayuda que le puedes prestar. Si lo ve, perfecto, hagámoslo. Pero la inteligencia artificial tiene esta dimensión casi
infinita es una exageración, ¿no? Pero se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que sí que es casi imposible es explicar todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Claro. ¿Te encuentras este problema? Es decir, romper ese esquema de no quiero ver ejemplos, quiero entender y empezar a desarrollar mis propias ideas. Sí, muchísimo. Además, en los dos extremos. Tenemos CEOs, por ejemplo, de empresas que utilizan ChatGPT, tienen 2 o 3 interacciones con ChatGPT y dice, esto es más inteligente que la mitad de mis empleados. ¿Cómo me los quito de en medio y los pongo ChatGPT? Una visión totalmente errónea, ¿no? Y luego tenemos también el otro caso, el CEO también, que lo prueba y dice, esto no me sirve para nada, ¿no? Porque no ha encontrado, como tú dices, el caso de uso, ¿no? Entonces, el caso de uso realmente es, si tú entiendes lo que es la inteligencia artificial, tienes que pensar en qué tareas hacemos en nuestra empresa, en nuestro día a día, todos los trabajadores o uno mismo, qué tareas las hacemos pensando en otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, cuando esto va un poco con la analogía esta de sistema 1, sistema 2, no sé si la habéis escuchado. No, ¿cuál es? Bueno, pues hay un libro que se llama Pensando rápido, pensando lento, Thinking Fast, Thinking Slow, de Daniel Kahneman, que es una analogía, por supuesto no hay base científica, pero dice que en el cerebro tenemos como 2 sistemas operando en paralelo, ¿no? El sistema 1 es un sistema pues, muy rápido, muy instintivo, de respuesta rápida, ¿no? En el cual nosotros movemos aquellas tareas que se pueden hacer casi sin pensar, ¿no? Y que son tareas asociadas a reconocimiento de patrones, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos conduciendo, obviamente para aprender a conducir no podemos hacerlo con sistema 1, pero cuando ya hemos aprendido a conducir y vamos por la carretera... Sí, lo haces automático. Lo haces automático, pensando en tus cosas. ¿Por qué? Porque has cogido todo lo necesario para conducir de forma automática y lo has metido en el sistema 1 para ir como en piloto automático. Y tenemos luego el sistema 2, que lo tenemos libre cuando estamos utilizando, o sea, los podemos utilizar a la vez. El sistema 2 para pensar, ¿no? Que está más asociado con la zona pues, más moderna evolutivamente de nuestro cerebro, el neocórtex, ¿no? Y el otro con el cerebro pues, más primitivo, el reptiliano, ¿no? Entonces, el sistema 2 pues, nos sirve para pensar, para hacer razonamientos lógicos, para, digamos, atender a imprevistos, a adaptarnos a cambios, ¿no? Entonces, si estamos conduciendo y aparece un elefante en la carretera, automáticamente nuestro sistema 2 entra en juego y toma decisiones, ¿no? No podemos ir con el piloto automático cuando ocurre una cosa así, ¿no? Es por eso por lo que la conducción autónoma es tan difícil, ¿no? Porque sí que pueden aparecer elefantes, ¿no? El sistema 1, pero el sistema 2 todavía a la inteligencia artificial le cuesta, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía, teniendo en cuenta que existen estas 2 cosas, tienes que pensar en tu empresa cuántas tareas de sistema 1 estamos haciendo con humanos, ¿no? Con personas. Porque esas tareas probablemente se pueden automatizar. Por ejemplo, si yo recibo una factura y tengo que introducirla en un sistema, esa tarea es rutinaria, porque la persona que lo hace prácticamente está pensando en qué va a hacer o dónde va a ir a comer y coge los datos de la factura, los va introduciendo, porque si lo hace todos los días, al final, digamos que su cerebro compila, digamos, el programa de introducir factura en su sistema 1 y tiene el sistema 2 para pensar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es pensar en qué tareas del sistema 1 se pueden automatizar y que las personas estén utilizando más el sistema 2, que es donde la inteligencia artificial pues todavía no llega. Es que me encanta esto porque me parece increíble pensarlo así, no lo había pensado de esa manera de qué cosas pienso y qué no, porque yo, por ejemplo, trabajaba en contabilidad antes de pasarme a datos y hacía tareas así, ¿no? Ingreso de facturas, ingreso de cobros, y me acuerdo que yo me ponía podcast mientras trabajaba porque decía, me aburro, es siempre lo mismo, tengo que estar aprendiendo. Entonces escuchaba un podcast y hacía mi tarea contable. Y yo dije, no, yo ahora, por ejemplo, las tareas que hago no me puedo poner un podcast porque pierdo concentración y es mucho más creativo, estratégico, no sé qué. Me gusta mucho el ejemplo. Me encantó el ejemplo porque me sentí súper identificada. Lo que hacía antes, que era más rutinario, con lo que siento que estoy haciendo ahora, que quizás es más creativo, estratégico, y creo que a muchas personas les sirve como para saber ellos, escuchás un podcast o escuchás, a veces hay gente que no puede trabajar, yo por ejemplo con música, si tengo que estudiar, no puedo, porque tengo que concentrarme, razonar y como que viste esas cosas, está muy bueno el ejemplo, pero igual yo creo que hay personas que siguen teniendo ese miedo de, ok, entiendo que tengo que hacer una tarea, una empresa, ¿no? Que tiene un montón de personas que están haciendo estas tareas que no piensan o rutinarias. Esas personas, por más que vos digas, ok, meto IA acá, ¿qué empiezan a hacer? Esa es la gran pregunta, ¿vale? Y todavía no hay una respuesta para esto.
Yo, mi opinión particular, si me pides la opinión, es que yo creo que la sociedad incorpora los cambios que trae la tecnología al ritmo que puedes absorberlos, ¿no? Y no ni más rápido ni más lento, ¿no? Entonces, si hoy tenemos sistemas, por ejemplo, que puedan sustituir a todos los contables de España o del mundo, ¿vale? No se van a sustituir, aunque hoy la tengamos disponible, ¿vale? ¿Por qué no? Porque hay un ritmo de absorción de la tecnología, ¿vale? Y siempre pasa, siempre ocurre con todo, ¿no? Cuando surgieron los coches, no desaparecieron los caballos. Claro. La gente seguía teniendo cuadras, seguía teniendo caballos, etcétera. Y poco a poco fueron reemplazados. Hoy en día nadie tiene en su casa una cuadra. Se compra un coche, ¿no? Pues eso va a ocurrir con el tiempo. Entonces, conforme pase el tiempo y ese ritmo, esa absorción de la nueva tecnología ocurra, encontraremos formas de que esas personas tengan un trabajo. Lo que pasa es que en vez de hacer un trabajo pues totalmente rutinario y deshumanizador, Sí. ¿vale? Que lo veremos deshumanizador no ahora, sino en el futuro lo veremos. Fíjate lo que hacía la gente Sí, antes. sí, ¿cómo hacía la ¿vale? gente? Pues tendrán un trabajo pues, que les llenará más, o incluso encontraremos a lo mejor una forma de trabajar 4 horas al día. No lo sé. Sí, no tengo respuesta. Había una noticia de esto, pero ¿no? yo siempre confío en la humanidad y creo que esto es una tecnología como otras que hemos tenido a lo largo de la historia, porque a veces parece que la tecnología son solo bits y cosas digitales, ¿no? Un grifo es tecnología, ¿no? La canalización de las ciudades, todo eso es tecnología, ¿no? Y nos ha hecho la vida más fácil, ¿no? Estoy Entonces, 100% de acuerdo esto es con el pronóstico, con la Sí. predicción. También hay que ser todos los que estamos aquí conscientes de que los que peor lo pasan son los que están en mitad de la ola. ¿Lo que están qué? En mitad de la ola, ¿no? En el punto de cambio, de disrupción. ¿A qué te referís? Pues si nos vamos a la revolución industrial, Sí. el que estaba en la fábrica y dejó de estarlo, pues se lo pasó fatal. Pero todos los que hemos venido después lo hemos pasado mucho mejor. Yo creo que estamos en uno de esos puntos de mucha incertidumbre. Sí. De mucha incertidumbre en los que puede ser que hayan desajustes muy rápidos y a alguno les pille Pero fuera. para mí van a surgir, o sea, la gente se va a tener que formar seguro. Cambiar de. No, quedándote en tu casa así a ver dónde me ponen, no te va a sacar sin trabajo. Estoy de acuerdo, O sea, pero son los momentos va a más haber que complejos. formarse, yo creo, Sí, sí. pero van a surgir para mí nuevos trabajos que ahora no estamos nombrando. Sí, y como he dicho, va a ser más lento de lo que se puede predecir. Totalmente. Entonces, cuando las cosas van lentas, pues siempre pues da tiempo a Es que adaptarse. justamente es porque yo creo que hay humanos involucrados. Vos en una empresa cuando incorporas tecnología tiene que haber un humano que lo está supervisando, que lo incorpora, que primero vemos. Y yo creo que el humano se enlentece un poco ese proceso, ¿no? De esa cadena de poder, no sé, Sí. automatizar. Y luego eso también. Esto es una automatización, no es todavía autónomo, ¿vale? Claro. Yo siempre con mis alumnos les hago mucho hincapié en esta diferencia porque es muy sutil, pero es muy importante, ¿no? Una cosa es automatizar una tarea y otra cosa es hacer una tarea que una tarea se Delegar haga una de tarea. forma autónoma. Optimizarla, pero no quiere decir Exacto. que el humano no tenga que estar ahí. Exacto. Entonces, la automatización implica siempre supervisión, siempre. Claro. ¿Vale? La autonomía implica pues agencia, todo, luego hablaremos de agentes, y eso pues todavía no podemos decir que lo tengamos, ¿no? Entonces, supervisión va a haber siempre. Lo que pasa es que a lo mejor una empresa, pues en vez de tener 10 contables, tiene 10 personas gestionando la contabilidad que hacen un montón de máquinas y entonces esa empresa puede llevar la contabilidad a niveles pues Claro, mucho más lejos, ¿no? Y hablando un poco de lo que decíamos hoy, ¿cómo recomendarías? Porque entiendo, para formarte en inteligencia artificial depende mucho del perfil, ¿no? Por ejemplo, si yo vengo de contabilidad, no es lo mismo que una persona que quizás viene del sector de salud o una persona que está trabajando en una empresa más a nivel administrativo o un CEO. ¿Cómo hacen eso? O sea, ¿cómo vos recomendás a alguien que se forme o que empiece a aprender IA? Si tiene que tener en cuenta este perfil, si no, ¿por dónde empezaría? Sí, bueno, lo primero, como he dicho antes, es entender la tecnología y sus limitaciones, ¿vale? ¿Qué se puede hacer con la IA y qué no, ¿no? Esto es muy importante. Para cualquier persona, ahí lo recomendás, Para todos cualquier deberíamos persona, saber esto. La inteligencia artificial o la tecnología ya no es el departamento de una empresa, Claro. es la base de cualquier empresa, ¿vale? Ya no hay empresas no tecnológicas. Todas las empresas son tecnológicas. Todas las empresas son de software. Sin software las empresas ya no funcionan. Y la inteligencia artificial es esa capacidad extra al software, ¿no? Con lo cual hay que saber lo que es la inteligencia artificial, hay que dominar. Estamos en un contexto donde los CEOs o los directivos de empresas tienen que dominar la tecnología. Y lo estamos viendo. Las empresas más capitalizadas del planeta son todas las que llamamos tecnológicas y sus CEOs son los que llamaríamos el friki de la clase,
¿no? Y son CEOs de empresas y están ahí, ¿por qué? Porque dominan la tecnología y son capaces de sacar el máximo provecho de ella. Y todos los CEOs se van a tener que transformar a este nuevo, digamos, cambio de contexto, ¿no? Entonces, muy importante conocer lo que puede hacer la tecnología y luego, pues eso, tener la capacidad para identificar las áreas donde esa tecnología puede ser de más provecho y en cada momento, y no adelantarse tampoco a los cambios. Es decir, saber que si ahora los robots pues no pueden hacer una tarea concreta, pues no me planteo hacer nada con robots, ¿no? Sino me planteo lo que se puede hacer hoy, ¿vale? Que tampoco, o sea, ya aporta muchísimo valor, pero no intentemos ir pues más lejos de lo que se puede, ¿no? Vayamos pues a la realidad IA empresa, ¿no? Sí. Ya lo comentábamos cuando nos conocimos, etcétera, que España es un país particular por su altísimo porcentaje de pequeña empresa, ¿no? Donde no tenemos estos frikis llevando grandes corporaciones porque tampoco hay tantas. Aquí la mayoría son empresas pues, de 10, 5 empleados, 30, 50, ya cada vez hay menos, ¿no? Pero este es el tipo de empresas que estáis formando. Es el tipo de empresas que conocéis los proyectos que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la pyme española con la inteligencia artificial? Pues es muy sorprendente porque nosotros hemos visto una evolución en los proyectos, digamos, fin de máster que nos presentan en los últimos años increíble, ¿no? Al principio eran pues aplicaciones pues muy de nicho, ¿no? Pues con mis datos voy a predecir mis ventas para tal. Eran cosas como muy sencillas y más relacionadas con el data analytics y ahora nos están presentando ideas pues sorprendentes, ¿no? Como agentes incluso. Hay empresas que ya están empezando a hacer sus propios agentes con sus propios datos para gestionar un call center o lo que sea. Y están haciendo cosas pues muy sorprendentes, ¿no? Se ve que cada vez las personas son más conscientes de digamos, el potencial de esta tecnología y nos están presentando ideas que nosotros mismos nos sorprendemos y de hecho las utilizamos, las mejores las utilizamos en clase para que los alumnos se inspiren, ¿no? Y vean las cosas que se pueden hacer, ¿no? Precisamente yo creo que la inteligencia artificial ayuda más a las empresas pequeñas que a las grandes corporaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones están muy especializadas, tienen personal muy especializado. Hay un artículo hace poco de Andrew Karpathy que habla de que la inteligencia artificial es power to the people, ¿no? Hace más productivo y más eficiente a equipos pequeños o a personas que a grandes empresas que ya tienen especialistas en todo. Por ejemplo, imaginaos un bufete de abogados enorme que lleva casos de todo tipo. Pues tiene un especialista en derecho civil para casos de propiedades inmobiliarias. Tiene un especialista en derecho penal para casos de abuso de lo que sea. Y tiene un especialista para cada cosa, ¿vale? A ese la inteligencia artificial le va a ayudar poco, porque el especialista ya le está haciendo mucho trabajo que se puede automatizar, ¿no? Sin embargo, a un bufete pequeño puede empezar a coger casos pues, más variados, porque con la inteligencia artificial le está dando un poder extra, ¿no? Le está dando acceso a un montón de información, suponiendo que tenemos un ChatGPT especializado en derecho, y le está permitiendo llegar más lejos, ser más productivo, etcétera, ¿no? Entonces, es un artículo muy interesante que habla de esta reflexión, ¿no? De que la inteligencia artificial va a hacer más capaz a equipos pequeños y a personas individuales que a grandes corporaciones que ya tienen, digamos, una maquinaria muy bien engrasada para ser súper eficiente en todo su ámbito. Pero ahora hablabas de que la IA es más eficiente para pequeñas empresas, pero ¿qué retos estás viendo a la hora de implementarlo? O sea, la IA en pymes. O sea, ¿ves que a las personas les cuesta? ¿Qué es lo que ves que la mayoría le cuesta a la hora de implementar este tipo de tecnologías? Pues lo que yo veo es que no les cuesta, ¿vale? Es lo que yo estoy viendo, pero claro, yo tengo información sesgada porque mis alumnos ya vienen con un interés pues muy alto. Sí, quizás ya rompieron la barrera de esto no me sirve para nada. Exacto. Sino que ya saben el potencial. Ya saben el potencial y ya vienen a empaparse de todo, claro, ¿no? Entonces yo no he visto digamos esa barrera en las pymes, al contrario. Yo creo que hay mucho interés y todo el mundo está deseando aplicar esto lo antes posible, ¿no?
El otro día hablábamos con una persona que se dedica, como yo, ¿no?, a hacer proyectos en empresa, y nos contaba lo que él llamó el cementerio de las POC, ¿no? El cementerio de las pruebas de concepto. Es decir, que hay un montón de empresas intentando sacar adelante proyectos de inteligencia artificial, pero que por multitud de razones, ¿no? Porque se ha dimensionado mal, porque luego no se tenían claro el coste real de la solución o los mantenimientos que había que hacer, etcétera, acaban muertos estos proyectos. ¿No te encuentras este reto? O sea, entiendo que la idea es fácil, con toda su complejidad, pero es relativamente fácil sacar la idea, incluso hacer la prueba de concepto, pero luego está utilizarlo de forma recurrente, mantenerlo, etcétera. Sí, hace unos años esto era así, porque la tecnología evolucionaba más rápido de lo que una empresa podía hacer un proyecto, ¿no? Entonces, cuando habías acabado tu proyecto, prácticamente había otra cosa que lo podías hacer mucho más eficiente, etcétera, ¿no? Ahora ya prácticamente se está consolidando, porque casi todo se está haciendo ya con estos modelos de lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que cada vez va a ser menos, pero sí que es verdad que ha habido un momento en el mundo de la IA que además coincide más o menos desde 2020 hasta que ya, digamos, estos modelos son cada vez más potentes, ¿no? Y hacen más cosas, sobre todo hacen más cosas, hasta la llegada de los agentes, podríamos decir, aunque todavía no están bien desplegados. Sí que es verdad que hay muchos proyectos de inteligencia artificial también basados en datos, etcétera, y en modelos entrenados por uno mismo, sí que han acabado en la basura porque para una empresa costaba mucho adquirir el know-how, conseguir el talento, etcétera, y en el momento en el que se ponían en producción prácticamente ya estaban obsoletos. Eso sí que ha ocurrido. Y claro, estamos hablando como muy alrededor del concepto IA generativa, chats, etcétera, ¿no? Que puede tener un despliegue en producción muy sencillo. Al final montas un GPT especializado en 4 cosas y es dentro del mismo chat GPT tienes ahí la opción, ¿no? Sí. Pero bueno, con lo que puedes hacer con IA generativa es mucho más, ¿no? Has comentado, ahí hablaremos ahora del tema de agentes, pero puedes integrar este modelo en software tuyo para hacer más fácil la interacción con un RP, con un CRM. Sí. Hay un montón de formas de aplicarse. ¿Estás viendo este tipo de proyectos o al final estamos sobre todo priorizando pequeñas personalizaciones, o no pequeñas, pero personalizaciones de modelos de inteligencia generativa para casos de uso más pequeños, ¿no? Sí. Nosotros lo que le decimos a los alumnos es: tienes que hacer algo que puedas tirar en 6 meses. Si no, olvídate. Si haces un proyecto a 1 año o 2, es que olvídate. O sea, ya no podemos pensar de esa forma. Tenemos que pensar en proyectos de aquí a 6 meses y también pensar que si algo no funciona bien hoy, porque la tecnología pues todavía pues no está madura, etcétera, en 6 meses funcionará bien. ¿Vale? Hoy tenemos la peor IA y la más cara de la historia, ¿no? Exacto, por ejemplo, y será más barato, justo. Entonces hay que cambiar un poco la forma de pensar en cuanto a la realización de proyectos. Ya no pueden ser proyectos de software tradicionales, ¿no? Hay que cambiar un poco el chip y hacer cosas que las puedas tirar. Y para hacer cosas que las puedas tirar no puedes hacer pues una inversión grande, una planificación enorme, etcétera, en fases, como hacíamos antes, ¿no? Con los proyectos de software tradicionales. El año pasado nos dijeron que el 24 era el año de la IA generativa, y este año no paran de decirnos que es el año de los agentes de inteligencia artificial. Y te he escuchado decir varias veces que no están ahí, ¿no? Están ahí, pero no están ahí. ¿Cuál es tu visión sobre, bueno, primero, qué es un agente de inteligencia artificial? Sí. ¿Y cuál es tu visión sobre el estado actual del arte, vamos a llamar, y lo que pueden hacer en los siguientes meses? Bueno, pues para mí, luego veremos a ver qué dice el mercado sobre lo que es un agente, pero para mí un agente debería ser un sistema de inteligencia artificial o de lo que sea que opera de forma autónoma, ¿vale? Y que tiene agencia, ¿no? Por eso lo de agente, ¿no? Entonces, para operar de forma autónoma, tenemos que irnos al escenario de la película Her, ¿no? Donde tenemos ahí a Samantha que, digamos, hace cosas por nosotros de forma autónoma y luego nos da el resultado. No se pone a hacer cosas y cada paso que da nos dice: ¿quieres que haga esto, sí o no? Y nosotros sí, o no, o tal. Eso no es un agente para mí. Eso es pues una especie de, si me permitís el término, de becario que hace tareas por nosotros bajo nuestra supervisión. Y que da mucho valor, da mucho valor. Pero para mí eso no es el concepto de agente que teóricamente nos han vendido cuando decían que este era el año de los agentes, ¿no? De hecho, este es el año de los agentes, pero 2024 también iba a ser el año de los agentes, porque cuando a final de 2023 Microsoft anunció Copilot, ¿vale? Lo anunció como un nuevo cambio de paradigma que iba a traer agentes a todas las empresas.
ya sabemos que en 2024 pues esos agentes no se pudieron desplegar, ¿no? De Copilot. Ahora dicen que 2025 va a ser el año de los agentes. Llevamos ya casi medio año y el único agente que yo pueda decir que tiene pinta de agente serían los sistemas tipo Deep Research, ¿no? Que vemos tanto en Google como OpenAI, los tienen bastante bien desarrollados y es un sistema donde tú le pides que haga una búsqueda de información o que te responda con un informe sobre un tema muy específico. Él te hace unas preguntas para ver exactamente lo que quieres y entender mejor qué estás buscando. Y después de 8 minutos, 9, 10, lo que tarde en recopilar información de una fuente, de otra y digamos, preparar ese informe, te da un informe que puede ser más valioso o menos valioso. Pero nadie coge ese informe y lo publica, ¿vale? Siempre lo supervisa. Por tanto, ese agente, digamos, es más un becario muy listo y que accede a mucha información, pero que, como todo becario, no tiene la experiencia o, más que la experiencia, el juicio para poder automáticamente lo que produce tener valor, ¿no? Real en el mundo, ¿no? Entonces hace falta esa supervisión siempre. Para mí. ¿Y ejemplos así de agentes qué serían para alguien que no conoce? Pues, por ejemplo, un ejemplo de agente sería algo... a ver... Hay que definir bien lo que es agente, pero en mi definición de agente hoy en día, por ejemplo, un agente sería alguien que conduce solo. La conducción autónoma sería un agente que es capaz de conducir de forma autónoma de un sitio a otro. Sabemos que la conducción autónoma funciona en ciertas ciudades, en ciertas horas y con teleoperadores por si aparece el elefante en medio de la carretera, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser un agente. En el mundo de las empresas, eso mismo sería, pues... por ejemplo, un agente, alguien que lleva una negociación en la compra o en un contrato, en la negociación de un contrato. Si yo pudiera tener un agente donde yo le doy mis directrices y pudiera negociar por mí, ¿vale? Eso sería un agente. ¿Qué empresa deja en manos de la IA la negociación de un contrato? Muy pocas. Como mucho lo tendrá de Pepito Grillo para que le dé ideas y cogerá las buenas, pero al final hace falta una persona que con su juicio y su criterio pues tome las decisiones mejores, ¿no? Sí, nosotros trabajamos en proyectos que son menos ambiciosos que delegar una negociación, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un equipo de consultores hace una revisión, en este concreto estos son revisiones de seguridad y salud, ¿no? Van a un sitio y hacen una evaluación, entonces tienen que apuntar un montón de cosas que luego tienen que llevar a la oficina y transcribirlo al ordenador. Entonces, lo que hemos desarrollado es un agente que lo que hace es escuchar lo que van... O sea, ellos redactan su informe de forma oral. Este agente transcribe esa información en el tipo de formato que rellena el informe, cuando llega el consultor a la oficina ya tiene el informe rellenado. Y su función, en lugar de transcribir, que es el trabajo que hacías escuchando el podcast, ya está hecha y es cuestión de revisar y ya tienes ese trabajo hecho, ¿no? Esta al final es un agente. Que para mí la definición de agente, por simplificarlo técnicamente, es poder darle acceso a herramientas a los modelos de lenguaje natural. A herramientas como, por ejemplo... enviar correos, llamar, redactar, en Word, ¿no? Que es darle acceso a Word. Entonces, esta gente lo que hace es eso, ¿no? Recibe, por un lado, un audio, lo transcribe para tener un formato que más o menos sea coherente, se conecta con una API que es del software de destino y rellena una serie de campos y ese es el trabajo de la gente, ¿no? Que reemplaza el llegar a la oficina, sentarte, ver tus notas y empezar a transcribir. Es una definición de agente muy conveniente para el punto en el que estamos de inteligencia artificial, que es posible hacer ese tipo de agentes. Con lo que yo he explicado, o sea, bajo mi punto de vista... agentitos, ¿no? Exacto. Serían agentitos, ¿no? Por esta falta de autonomía. Pero claro, bueno... y que no lo puedes sacar aceptamos. De eso, ¿entendés? Aparece un elefante y ya no funciona. Exacto. Es como que está muy claro los pasos que tiene que hacer y siempre hace lo mismo y bla, bla, bla. Yo entiendo que... donde vamos a ver una evolución es cuando ya tiene la capacidad de tomar una decisión. Aparece un elefante y ya tiene capacidad de hacer algo, ¿entendés? Sí, por lo menos decir, esto no lo he podido hacer. Claro. Fíjate, es muy sencillo. Decir cuándo, o sea, para la inteligencia artificial saber dónde están sus límites es muy difícil. Si consiguiéramos eso, o sea, el becario cuando no puede hacer algo te dice, oye, esto no lo puedo hacer. La inteligencia artificial nunca te va a decir que no. Siempre va a intentar agradarte. Entonces, tú en tu definición de agente has dicho, y hace esto, y luego lo revisas y ya está. Bueno, entonces eso para mí es automatizar una tarea. Ojo, que el valor es enorme.
Es una cuestión de semántica, ¿no? De llamarle agente a eso, pues desde el punto de vista de OpenAI, Microsoft, etcétera, pues hay un interés en vender que ahora ya tenemos agentes para que todo el mundo los haga, pero para mí es una automatización de tareas que da un valor enorme a las empresas y nos descargan de ese sistema 1, de esas tareas rutinarias de sistema 1 que al final nadie quiere hacer, ¿no? Y Miguel Ángel, ¿qué opinas de... Bueno, las últimas semanas hemos visto que Google anuncia el Agent Development Kit, que tenemos herramientas como N8N o Make ganando cada vez más relevancia y haciendo cada vez más estos agentitos que comentábamos, ¿no? Es verdad que no tenemos el año de los agentes, pero tenemos el año de los agentitos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué se está haciendo con este tipo de herramientas? Hay demanda, para mí por ahora se queda en mucho contenido en YouTube, muy interesante, pero que no acaba de aterrizar en proyectos concretos, ¿no? Yo creo que sí que está aterrizando en proyectos concretos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, falta visibilidad, ¿no? Pero yo conozco, fíjate, en nuestro máster se apuntan muchos tipos de personas distintas y conozco una persona que es magistrado, ¿vale? Y que ha sido capaz de desarrollarse él mismo un agente para automatizar partes de sus tareas. ¿Y cómo puede ser una persona que viene del mundo del derecho? Pues porque hay herramientas también de programación que si eres un poco curioso y eres una persona pues de estas típicas autodidactas, ¿no? Que tradicionalmente se lo hacía todo en casa, etcétera. Si eres un tipo de esas personas, aunque vengas del mundo del derecho, puedes desarrollarte una aplicación de inteligencia artificial. Sí, herramientas como Cursor o el propio N8N, ¿no? Exacto. Entonces, eso ha sido para mí algo sorprendente, ¿no? Y se está utilizando más de lo que parece. Lo que pasa es que se está dando, claro, no hay mucha visibilidad de todo esto, ¿no? Pero cada vez más estos agentitos, como los hemos llamado, están permeando más en las empresas y se están empezando a utilizar cada vez más, ¿no? Para tareas de este tipo, ¿no? Rutinarias. También yo creo que hay un problema y es en cuanto a la educación. Yo no sé si las personas tienen claro qué es inteligencia artificial y qué no, y capaz que esto de tener un agentito quizás es automatizar un proceso, pero ellos no saben que detrás hay IA, ¿entendés? ¿Cuál es la diferencia entre el Make o Zapier, que antes te automatizaba un proceso con reglas, tipo if this, no sé qué, si sucede esto, que ahora estás incorporando IA? Como que yo no sé si las personas... Uno, son capaces de entender todo lo que involucra IA y cómo lo están usando en su día a día. Y hasta qué punto es eso. Yo creo que eso... O sea, la IA se ve cuando ya no es un agentito. Es como un agente. Wow, conduce solo. Pero yo no sé si las personas también lo ven en esas pequeñas cosas, que me parece que es un poco de falta de información, ¿no? Puede ser también. Sí, puede ser. Yo, desde luego, ya como he dicho antes, estoy sesgado porque mis alumnos al final hacen cosas la creme de la creme. Sorprendentes, no, muy sorprendentes y sobre todo lo que os he dicho, que sin venir del mundo de la tecnología son capaces de desarrollarse ellos programando, pidiéndole, dice, yo le he dicho que me diga esto, he visto que funcionaba, he seguido por aquí, me he leído 2 tutoriales, he seguido y al final se hacen sus propias aplicaciones. Para mí eso es una tendencia imparable. Es decir, las personas al final yo veo que se van a desarrollar sus propios agentes de inteligencia artificial simplemente describiendo lo que van a querer. Y para mí eso sí que es un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio radical. El poder hacer tú tu propio agentito. Y esto con el rol de analista de datos, que es un poco lo que quería saber, que es donde yo me muevo un poco más. En tu caso, ¿cómo lo ves? Porque, claro, yo desde mi punto de vista enseño más analítica, business intelligence, para un rol que quiere trabajar, obviamente aportando soluciones, pero ¿cómo ves también que se pueda complementar estos conocimientos para ese tipo de perfil? Yo creo que lo mismo que he explicado. O sea, yo creo que el Business Intelligence y el Data Analytics se está moviendo cada vez más a utilizar un modelo donde tú le expliques lo que quieres, el dashboard que quieres, y él te lo genere pasándole tú los datos, y si tiene que programar algo para mostrar un dashboard, pues lo va a programar. Es decir, todo está tendiendo a un único punto de entrada, ¿vale? Que es el lenguaje natural, en el que tú describes lo que quieres hacer. Es decir, nuestra relación con las máquinas para pedirle cualquier cosa va a ser el lenguaje natural. Le vamos a pedir lo que queremos y nos va a responder, ¿vale? Ahora mismo tenemos que crear esos agentes, pero poco a poco vamos viendo ya cómo estos modelos de inteligencia artificial cada vez hacen, digamos, su radio, su ámbito de aplicaciones que pueden hacer, cada vez es mayor. El tipo de datos con los que trabajan cada vez es mayor. Y prácticamente tú ya le puedes pasar
en el futuro le darás acceso a la base de datos de tu empresa y le dirás, mira, aquí tienes estos campos, por favor, hazme un informe de esto, de lo otro, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todo está tendiendo hacia eso, ¿no? A la facilidad de herramientas y a la universalidad, ¿no? De toda esta información que antes solo había que ser un científico de datos, ¿no? Para poder, digamos, extraer toda la información, etcétera. Y ahora, simplemente, si eres una persona que sabes lo que quieres, pues lo vas a poder conseguir. Yo creo que se van a encontrar una barrera temporal. Sí. Los modelos de lenguaje natural con el trabajo de Analytics. Porque creo que no hay ninguna barrera con que un modelo de lenguaje natural pueda interactuar con cualquier software, porque existe documentación, al final es software, tiene unas reglas, funciona siempre igual, y es relativamente sencillo entrenar a un modelo de lenguaje natural para que haga una factura en SAP. Sí. También es muy fácil entrenar a un modelo de lenguaje natural para que utilice Power BI. Pero Power BI es una herramienta y lo que hay detrás, que es el valor de verdad, son los datos, y esos datos rara vez están documentados, rara vez. Son estructuras extremadamente complejas, con dependencia de muchas tablas entre sí, y a no ser que se haga ad hoc un entrenamiento del modelo en tu modelo de datos, y eso no es algo tan trivial, que lo puedes hacer con lenguaje natural. Tienes que entender el modelo. Tienes que entender que la tabla A se conecta vía esta clave primaria con la tabla B, y que si quieres hacer un join con la tabla C tienes que meterle esta triple columna. Ahí ya no me parece tan trivial, que un modelo no lo va a entender por sí mismo. No va a coger las bases de datos y va a entender las vinculaciones. Al menos los que tenemos ahora. No sé qué pasará aquí 3 años. Entonces creo que sí que va a haber un reto a superar en cuanto a entender los modelos de datos que están siendo utilizados en Power BI. Entonces ahí para mí queda un tiempo de tranquilidad. Sí, ¿no? Yo creo que un poco lo que hablamos hoy, ¿no? Te va a ayudar a ser más productivo, porque en cualquier rol ya podemos incorporar. Por ejemplo, se puede utilizar para, quiero hacer esta query y me falla tal. Corregime errores técnicos, dame ideas de cómo puedo o qué KPIs podría, estas son las ideas que yo tengo al final, la parte creativa, de brainstorming, de problemas técnicos, todo eso yo creo que te ayuda, pero es lo que decíamos hoy, es un agentito, un becario que te está ayudando a ser más un por 10, más productivo. Total. O sea, pero no va a sustituir, hazme este dashboard. No va a sustituir el trabajo. A ver, los skills o los conocimientos de un científico de datos tienen que estar ahí. Claro. Lo que digo es que si tú quieres, por ejemplo, ser científico de datos digamos, en los próximos años, ya no vas a tener que pasar por lo que pasaba un científico de datos hace 10 años, ¿no? Que es un conocimiento técnico que no era necesario. Pero sí que obviamente tienes que tener una capacidad para poder analizar datos, entender lo que hay por debajo para hacer las preguntas correctas a la inteligencia artificial. Lo mismo ocurre con la programación, ¿no? Estamos hartos de escuchar los programadores en 10 años desaparecen, ¿no? Sí. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque uno ha hecho un juego en un fin de semana con su hijo simplemente con inteligencia artificial y no tenía ni idea de hacer juegos. Bueno, no tenía ni idea de hacer juegos, pero era un programador muy experimentado, ¿vale? Y sabía qué preguntas hacerle a la inteligencia artificial en cada momento. Entonces, el skill, digamos, cambia, digamos, la cantidad de conocimiento va a cambiar e incluso el foco de esos conocimientos, pero los skills, o sea, la capacidad de entender los datos y de programar, pues eso no va a cambiar, ¿no? Y al final, pues vas a tener que conocer cómo funciona un programa, etcétera, para utilizar la inteligencia artificial de forma eficiente, ¿no? Antes de entrar, teníamos el debate tú y yo sobre la pelita de los modelos, ¿no? Entre Gemini, GPT, etcétera, etcétera. Y hemos llegado al punto, creo que es el más interesante, si se ha llegado al límite de lo que los modelos de IA generativa pueden hacer. Y bueno, hay una persona que lo tiene claro, ¿no? Y es el CEO de NVIDIA, que ha dicho que se ha acabado esto de desarrollar CPUs para modelos, lo que llaman IA generativa, y se van a centrar en IA física, ¿no? Entramos en el mundo de los robots, ¿no? Hemos visto vídeos de los robots de Meta, ¿de dónde Meta? De Tesla, moviéndose, que luego no está claro si son marionetas o no son marionetas, pero bueno, hay una percepción general de que los robots están cada vez más cerca, ¿no? Evidentemente la irrupción de la inteligencia artificial con estos sistemas, ¿no? Con estos softwares que al final no son más que combinación de software y hardware, un robot. ¿Cómo de cerca ves que tengamos un robot haciéndonos la colada, la comida, masajes, llevándonos a los niños al colegio? Bueno, pues la interacción con el mundo real es extremadamente compleja, ¿no? Porque el tacto, cosas como el tacto que nosotros damos por hecho, son complejísimas de hacer en un robot, ¿no? Entonces, para tareas genéricas estamos lejísimos. Lejísimos, perdón, ¿cuánto es para vos lejísimo?
Bueno, es muy difícil de predecir, Qué ¿vale? pregunta más Esto no cabrona, se ¿eh? puede predecir. Pero podemos decir que no están a la vuelta de la esquina, desde luego, ¿vale? Yo no veo robots haciendo la colada. Sí, en los próximos En los 5 próximos años. por 5 ejemplo. años no lo veo, sinceramente. Sí que veo, por ejemplo, robots que van a ir entrando en las fábricas cada vez más, para Ujú. tareas concretas Sí. y con un entrenamiento específico para esa tarea. ¿Vale? Eso quiere decir que tú el robot no puedes tratarlo como una persona que un día le dices, oye, hazme esto, y al día siguiente le dices, oye, sube Claro. a la escalera y tráeme de mi despacho en la tercera aleja, tráeme una carpeta que tengo allí. No va a hacer eso. Pero sí, si un robot tiene que hacer siempre una tarea rutinaria, Claro. hacer siempre lo mismo, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Pero en una casa y en un espacio complejo, ¿no? El tipo de tareas que hay que hacer son muy complejas, los movimientos que hay que hacer. Imaginaos el trabajo de un fontanero, ¿no? Que llega a una casa, cada casa es diferente, Claro. cada grifo es diferente, cada tuberías son diferentes. Ese tipo de trabajo es muy complejo. Sí, muy le aparece complejo un de elefante automatizar. cuando está por arreglar Y el luego grifo. Y hay, siempre mucha, aparece el y hay elefante. mucha información faltante, ¿no? Cuando vas a Sí. corregir, vas a arreglar algo de un electricista que ve un cable y dice, ¡buah! Solo ve las salidas, ¿no? Todo lo demás está escondido. Y aún así es capaz de, razonando, llegando a una solución que, Claro. con demasiados pocos datos. Sería Ahí muy has difícil, dado, ¿no? has dado con una de las claves y una de las limitaciones de la inteligencia artificial, que es la falta de sentido común. Ujú. El sentido común nos permite completar la información faltante. La Yo abstracción creo de que conceptos yo siempre complejos. le digo Exacto. a los alumnos sentido común. O sea, lo que tenemos los humanos que es increíble es esa capacidad. A veces cuando no sabes qué hacer, bueno, sentido común. O sea, ¿qué haría una persona en esta situación, no? Que creo que lo damos por hecho y a veces... No, hay un refrán que dice, el sentido común es el sentido El más... menos común de el los menos sentidos. común de el los más común sentidos. que vos decís, todo el mundo tiene que tener sentido común. No sé. Sí, bueno, no siempre se da, pero el sentido común es el que nos permite completar la información faltante, porque tenemos un modelo del mundo robusto, que también lo estábamos hablando antes, que nos permite entender qué va a pasar sin tener que hacerlo, ¿no? Podemos predecir qué va a pasar si yo toco este cable, ¿vale? Aunque ese cable sea de otro color de todos los cables que yo he visto en mi vida, ¿vale? Pero te imaginas, por la situación, que ese cable va a tener electricidad y te puedes Te cuento una batallita porque llevo toda la semana pasada, llevo muchos meses pensando en esto, ¿no? Pero cuanto más dentro del mundo de la inteligencia artificial estás, tu caso el mío, ¿no? O sea, le doy muchas vueltas a técnicamente cómo se hacen las cosas, empiezo a pensar, bueno, voy a empezar a darle muchas vueltas a qué tipo de trabajo no se podrá o tardará mucho más en automatizarse. Y no paro de pensar en electricistas y no paro de pensar en albañiles. O sea, y no vos decís los que más van a tardar. los que desde lejos van a tardar más en... Sí. Bueno, pero va a ser muy, muy complicado. Un fontanero, un electricista... Son trabajos que si yo tuviera que volver a elegir, para mí me tendrían... No digo que eligiera eso frente a inteligencia artificial, pero es o eso o inteligencia artificial. Sí. Irreemplazables. De verdad. Y el motivo es porque cada casa es diferente, cada cable, cada tubería, cada hueco donde hay que agacharse para meter una llave es diferente. Y eso es donde la inteligencia artificial no funciona bien, ¿no? Funciona bien cuando el escenario es conocido, es Patrones determinista, repetibles. patrones, etcétera. Pero cuando te puedes enfrentar a cualquier cosa, necesitas una capacidad de generalización que todavía, la famosa AGI, ¿no? Que todavía no hemos llegado, ¿no? Aunque te la intenten vender, ¿no? Que AGI el año que viene, AGI en 2 años, etcétera. Bueno, depende de para qué, ¿no? A lo mejor para una tarea concreta sí que puedes conseguir esa capacidad de generalización, pero para todas y tal cual la tenemos nosotros, ¿no? En nuestro cerebro estamos muy lejos, ¿no? Hay un test muy interesante que creo que se le ocurrió a Steve Wozniak, que es el fundador de Apple, que es el test del café. Dice, yo creeré en la AGI o en la inteligencia artificial general o en una inteligencia artificial potente, ¿no? Cuando un robot pueda entrar en mi casa y hacerme un café. En mi casa, en la tuya, en cualquier casa. Porque fijaos la variabilidad de formas de hacer café que existen en el planeta y la variabilidad de casas donde un café a lo mejor uno lo tenemos soluble, otro lo tenemos de sobre, otro hay que molerlo primero. 1000 máquinas distintas. Cápsulas, 1000 máquinas distintas, en distintas zonas de la cocina. Entonces, cuando un robot sea capaz de hacer un café en cualquier casa, entonces ya tendremos esa AGI, ¿no? Estamos lejos de eso. Sin embargo, algo que yo creo que la mayoría piensa, es más fácil que un robot opere un humano, porque entiendo que el humano, más allá de que somos todos diferentes,
los órganos o las partes se supone que siempre están en el mismo lugar, claro, vos de afuera decís, ¿cómo va a reemplazar primero un médico que lo tenés como, wow, el médico, la profesión, que un fontanero? Uno tiene ese pensamiento, pero tiene sentido con lo que estás diciendo, sobre todo para que las personas entiendan por qué es más fácil reemplazar primero uno que otro. Sí, yo creo que aún así los robots que operan no es equivalente a un médico haciendo toda la operación. Pero algo específico, como decías hoy, ¿no? Claro, si tienes, por ejemplo, el órgano ahí, lo ves, la inteligencia artificial lo detecta bien, tú ves que lo ha detectado bien, y dice, voy a hacer una incisión por aquí, es simplemente darle un botón para decirle, sí, hazla, porque hay alguien supervisando que eso es lo correcto, y entonces lo va a hacer con mucha más precisión que un médico, porque que no tiembla el pulso, tiene pues mucha más resolución visual, etcétera. Pero como siempre, tiene que haber una supervisión. O sea, que de pronto tú llegues a un hospital y directamente sin nadie alrededor, una máquina te empieza a operar. Sí, todavía eso. Todavía lo veo lejos. Incluso hay temas ahí de seguridad que no están claros si alguna vez lo vamos a recibir. Vamos a llegar ahí. Hablemos de algunos de los conceptos que viven alrededor del mundo de la inteligencia artificial y que para la mayoría de la gente son conceptos que ni siquiera han escuchado ninguna vez, ¿no? ¿Qué es una caja negra? Bueno, una caja negra es, podemos definirlo como algo donde recibe unas entradas, produce unas salidas y tú no ves lo que pasa dentro. No puedes explicar lo que hay dentro y por qué salen esas salidas a partir de esas entradas, ¿no? Estos modelos de inteligencia artificial basados en redes neuronales se dice que son cajas negras porque no se puede explicar por qué ha producido la información que ha producido, ¿no? Aún así, el valor es indiscutible y tampoco tenemos claro qué pasa por nuestro cerebro, si nuestro cerebro es una caja negra o no. De hecho, hay muchas teorías que dicen que nosotros somos muy parecidos en funcionamiento, claro, mucho más avanzado a lo que hacen las redes neuronales, que nosotros cuando nos piden una explicación sobre algo, la buscamos, pero realmente cuando hemos tomado la decisión no sabríamos explicar por qué, ¿no? No la hicimos de forma instintiva o la hicimos porque nos pareció en ese momento, pero luego encontramos la explicación, ¿no? A posteriori, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que sea necesario que los modelos se expliquen a sí mismos para que sean útiles. Eso sí, si alguien no está cómodo con la decisión de un modelo en un ámbito muy delicado, y siempre hablamos de los mismos ámbitos, selección de personal, libertad condicional de un individuo, para darle un préstamo a alguien. Defensa, ¿no? Sí, bueno, defensa... defensa... Esto es un tema aparte. Claro. Yo digo modelos que a priori pueden parecer útiles, ¿no? Para, por ejemplo, concederle un préstamo a alguien, pero para mí no tiene ningún valor hacerlo con inteligencia artificial, porque no es que cada segundo necesitemos... digamos, autorizar 1 millón de préstamos, en el cual tendría sentido utilizar algo automático. No. Entonces, para eso dejemos los criterios humanos, los criterios objetivos que nos han funcionado bien hasta ahora. Para eso no ha venido la inteligencia artificial. Para esos casos que tienen, digamos, connotaciones éticas, ¿no? Yo no lo utilizaría para eso, pero hay miles de casos donde la inteligencia artificial es súper útil. Entonces, digamos, centrar el debate ético en 4 casos en donde la inteligencia artificial para mí no aporta valor, a veces para mí es desviar el foco sobre el valor real de la inteligencia artificial, que es enorme, ¿no? En digamos, todos los negocios y todo lo que hemos estado hablando. ¿Tú separarías la eticidad, o sea, el valor ético, ¿no? El aspecto ético del modelo en base al tipo de caso de uso que tengamos que utilizar? O sea, en algunos casos le darías menos importancia, pero hay algunos, y consideras, has dicho varios, ¿no? Selección de personal, etcétera, etcétera, donde el que sea una caja negra quizá se tiene que dar una vuelta, ¿no? No es que se tenga que dar una vuelta, es que para mí yo no utilizaría la IA para esos casos. Casos donde hace falta una explicación o un sesgo humano, porque al final los humanos tenemos sesgos también, y cuando nosotros decidimos contratar a alguien estamos aplicando todos nuestros sesgos y muchas veces cometeremos injusticias seguramente, pero es como hemos funcionado a lo largo de toda la historia. ¿Por qué sustituir eso por una máquina? No hay una necesidad de automatizar esa parte, es lo que digo. Entonces, no utilicemos la inteligencia artificial en los casos donde puedan haber, digamos, implicaciones éticas, ¿no? Pero, por ejemplo, que un modelo
hable de ciertas cosas o no, para mí no es un problema ético, porque es el que usa el modelo el que es responsable de todas las cosas éticas que haga a partir de las respuestas, ¿no? Ahí no me importa tanto que sea una caja negra, siempre que dé valor, ¿vale? El último reto que te voy a poner es un poco una putadilla que voy a hacer, ¿vale? Sí. Y es un poco intentando desmitificar esto de que las IAs piensan o son inteligentes sin el adjetivo, ¿no? Sí. Y es que me digas qué opinas de esta frase y que si puedes la reconstruyas para que la entiendan todos los mortales, ¿no? La inteligencia artificial es una cadena de tokens con un grado alto de aleatoriedad. Bueno, yo creo que no es rigurosa esa frase, ¿no? Es una cadena de tokens. Bueno, los modelos de lenguaje son una cadena de tokens. Esos tokens pueden representar palabras, imágenes, trozos de imágenes, audio, pueden representar cualquier cosa, y es verdad que es una cadena de tokens que se procesan y produce otra cadena de tokens que nos dan valor, ¿no? Que tenga un alto grado de aleatoriedad implica que es totalmente como si tiro un dado, y no es así, ¿no? Sabemos que son modelos probabilísticos, ¿vale? Evidentemente no son deterministas, ¿vale? Pero no hay que confundir determinismo con aleatoriedad. O sea, que no sean deterministas no quieren decir que sea aleatorio. Si fuera aleatorio no aportaría ningún valor. Sería simplemente yo escribo una palabra y me sale otra y yo pues la utilizo. No, eso para mí no es lo que son estos modelos. Son modelos probabilísticos que eligen su respuesta para digamos, satisfacer el prompt que tú has introducido, y si dan valor, desde luego no pueden ser aleatorios. Y por último, y para cerrar, ¿crees que hay fe ciega en estos modelos ahora mismo? ¿Se utilizan sin juzgar o sin entender en profundidad lo que son y sus límites? Puede ser que alguien los utilice de esa manera y por eso hace falta tanta formación, ¿no? Es lo que decíamos antes, esto automatiza, no es autónomo. Si tú coges, y se han dado casos, si tú coges la salida directamente de ChatGPT y la publicas o la utilizas en una respuesta legal, en una sentencia, en cosas que afectan a las personas, pues obviamente pues estás cometiendo pues una negligencia, ¿vale? Pero es el responsable, el que escribe eso es la persona negligente, no es ChatGPT. Obviamente yo creo que hace falta educación, formación para saber que estos modelos tienen sus límites y que hay que revisar todo lo que dicen, ¿no? Para no cometer este tipo de negligencias. Yo creo que volvemos a lo del sentido común, ¿no? Si sos una persona que se maneja en cierto ámbito, tenés que tener la capacidad para decir, reviso por lo menos lo que me está dando, ¿no? Creo yo. Siempre. La inteligencia artificial siempre hay que revisarla. O sea, si algo hemos aprendido de esta era es que a pesar de que las alucinaciones cada vez son menores, etcétera, no tenemos una inteligencia artificial hoy en día que pueda tomar decisiones por sí mismas de forma autónoma. Creo que es nuestra obligación hablar con neutralidad de la inteligencia artificial. Creo que este podcast lo ha conseguido, ¿no? Uh-huh. Hablar de la disrupción que supone sin entrar en el fanatismo o en el wishful thinking, ¿no? Sí. Y creo que es muy fresca ese punto de vista. Hablábamos antes de que lo que venden son los extremos. O la IA es el fin del mundo o la IA es Dios, ¿no? O sea, eso vende un montón y se habla quizás se habla mucho, pero no se escucha tanto de esa gente que estamos en el medio. Y te queremos agradecer que lo hayas hecho, Miguel. Ha sido un placer estar contigo aquí. Un placer que el primer monotemático de inteligencia artificial del Garage Tech sea en este tono de neutralidad y de positivismo de cara a la inteligencia artificial. Y muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer estar con vosotros y charlar sobre este tema que para mí es apasionante y me encanta además. Se nota que sí. Yo aprendí un montón hoy, así que muchas gracias. Pues ahora sí cerramos el Garage Tech. Muchas gracias. En el Garage Tech.